Bienvenido a tu canal Vive tu Fe. Hoy vamos a reflexionar del libro Hablar con Dios de Francisco Fernández Carvajal, El camino a Jerusalén. Muchas veces es cierto que nos desanimamos por nuestros defectos. Creemos que Dios nos quiere perfectos, pero el Señor cuenta con ellos, con nuestro empeño por arrancarlos de nosotros. La ayuda incesante del Espíritu Santo es importante que consideremos, pedir con fuerza al Espíritu que nos ayude. Recordemos que nuestros defectos solamente con ayuda del Espíritu Santo, que es el santificador, los podemos arrancar de nosotros. Todos tenemos defectos y hay un defecto dominante que hay que identificar para que, conociendo a nuestro enemigo, podamos combatirlo. Cuando ya estaba cerca el tiempo de su partida, Jesús decidió firmemente marchar hacia Jerusalén, y al entrar en una ciudad de samaritanos no le acogieron, porque daba la impresión de ir a Jerusalén. El Señor, lejos de tomar ninguna represalia contra aquellos samaritanos que no tuvieron con él las mínimas muestras de hospitalidad, ni siquiera habla mal de ellos, no les critica, sino que se fueron a otra aldea. La reacción de los apóstoles fue muy distinta. Santiago y Juan le propusieron a Jesús: ¿quieres que mandemos que caiga fuego sobre ellos y los consuma? Y el Señor aprovecha la ocasión para enseñarles que es preciso querer a todos, comprender incluso a quienes no nos comprenden. Muchos pasajes del Evangelio nos señalan los defectos de los apóstoles, aún sin limar, y cómo, calando en su corazón las palabras y el ejemplo del Maestro, Dios cuenta con el tiempo y con las flaquezas, los defectos de sus discípulos y de todas las épocas. Pocos años más tarde, el apóstol San Juan escribe: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es caridad. Se convierte en el apóstol de la caridad y del amor, sin dejar de ser él mismo. El Espíritu Santo fue quien fue transformando poco a poco su corazón. El tema central de sus cartas es precisamente la caridad. San Agustín, al comentar la primera de ellas, dirá que el apóstol en este escrito dijo muchas cosas, prácticamente todas, acerca de la caridad. Él es quien nos ha transmitido la enseñanza de Jesús acerca de un mandamiento nuevo. Por él se nos distinguirán como discípulos de Jesús, por ese mandamiento del amor. Junto al Maestro, aprendió bien que si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor alcanza en nosotros su perfección. Cuenta San Jerónimo como anécdota de San Juan que cuando los discípulos le llevaban a las reuniones de los cristianos, pues por su ancianidad San Juan ya no podía ir solo, siempre repetía constantemente: hijitos, amaos los unos a los otros. Y ante esta insistencia le preguntaron por qué decía siempre lo mismo, y San Juan le respondió: es el mandamiento del Señor, y si se cumple, Él solo basta. Para nosotros, que nos vemos con tantos defectos, es un estímulo lleno de esperanza meditar que los santos también los tuvieron, pero lucharon, fueron humildes y llegaron a la santidad, incluso a sobresalir, como vemos en San Juan, en aquello en lo que parecían estar más lejos del Espíritu de Cristo. Después de Pentecostés, el Espíritu Santo completa la formación de aquellos que había elegido para que fueran las columnas de su iglesia, a pesar de tantas deficiencias. Desde entonces, no ha cesado de actuar en las almas de los discípulos de Cristo en todas las épocas. Sus inspiraciones son a veces rápidas como un relámpago. Nos sugieren lo más íntimo del alma, que seamos generosos en una pequeña mortificación, que tengamos paciencia ante una adversidad, que guardemos los sentidos. En unas ocasiones actúa directamente moviendo al bien, sugiriendo e inspirando. En otras lo hace a través de los consejos recibidos en la dirección espiritual.
en otras la actitud ejemplar de alguna persona que nos inspira o la lectura de un buen libro. Él quiere situar en el edificio de mi vida la piedra que conviene colocar en aquel momento preciso y que es reclamada, digámoslo así, por el plano del edificio según el estado actual de construcción. El gran proyecto de Dios tiene sobre nuestra vida, el cual no quiere llevar a cabo sin nuestra colaboración. Y todo está ordenado, unas veces permitido y otras enviado por nuestro Padre Dios, para que alcancemos la santidad, el fin para el que hemos sido creados, en que consiste nuestra plena felicidad aquí en la tierra y después por toda la eternidad en el cielo. También el dolor, el sufrimiento y el fracaso que Dios permite están orientados con este fin más alto, que nunca debemos perder de vista. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Dios me ama siempre, cuando me da consuelos o cuando permite la molestia, la aflicción y el sufrimiento, la pobreza o el fracaso. Es más, Dios me ama, incluso cuando me envía sufrimientos. Es una caricia divina, por la que debemos siempre dar gracias, y San Lucas nos habla en el Evangelio que meditamos la firmeza con la que Jesús marcha hacia Jerusalén, donde le espera la cruz. San Juan no cambió en un instante, ni siquiera después de las palabras de Jesús. Pero no se desanimó ante sus errores, puso empeño, permaneció junto al Maestro, y la gracia hizo el resto. Es lo que nos pide Dios a nosotros, cuando a pesar de los años, el apóstol recordará este y otros muchos acontecimientos en los que se encontraba lejos del espíritu de su Maestro, vendría a su memoria también la paciencia con la que Jesús usó con él, las veces que tuvo que recomenzar, y esto le ayudaría a amar más al que una tarde inolvidable le llamó para que le siguiera. A San Juan Dios le concedió una particular profundidad y finura en la caridad. El Señor destinó a él para que se hiciera cargo de su madre, como en sus enseñanzas él escribió, movido por el Espíritu Santo, estas palabras llenas de sabiduría. En esto se conocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es de Dios, y tampoco el que no ama a su hermano. Nosotros no debemos desanimarnos por nuestros errores o nuestras flaquezas. El Señor cuenta con ellos, con el tiempo, con la gracia y con nuestros deseos de luchar. Para combatir con eficacia en la vida interior, debemos conocer bien lo que los autores espirituales han llamado el defecto dominante. El defecto dominante es el que cada uno tiene y tiende a prevalecer sobre los demás defectos. Como consecuencia, se hace presente en la manera de opinar, de juzgar, de querer y de obrar. Es aquel que de alguna manera se manifiesta en lo que hacemos y queremos, en lo que pensamos, la vanidad, la pereza, la impaciencia, la falta de optimismo, la tendencia a juzgar siempre mal. No subimos todos por el mismo camino hacia la santidad. Unos han de fomentar la fortaleza, otros la esperanza o la alegría. En la ciudadela de la propia vida interior, el defecto dominante es el punto débil, el lugar desguarnecido. El enemigo de las almas busca precisamente en cada uno ese punto débil, fácilmente vulnerable, y con facilidad lo encuentra. Por consiguiente, nosotros también debemos conocerlo. Para esto es preciso preguntarnos, ¿dónde tenemos puestos habitualmente nuestros deseos? ¿Qué es lo que más nos preocupa? ¿Lo que nos hace sufrir? ¿O lo que a menudo con frecuencia nos lleva a perder la paz? ¿O a caer en una tristeza?
También está relacionado con el defecto dominante el mayor número de tentaciones que padecemos, pues es por donde el enemigo nos ve más débiles y por eso mismo por donde más nos ataca. Para avanzar en la vida interior debemos conocer este punto flaco y pedir con sinceridad a Dios su gracia para vencerlo. Aparta, Señor, de mí lo que me aparte de ti. Le repetiremos en incontables ocasiones, junto con la petición frecuente del Señor, el propósito firme de no pactar nunca con nuestros defectos y aplicarles el examen particular, un examen breve y frecuente sobre ese defecto dominante que se pretende arrancar, sobre la virtud que se quiere adquirir. Con el examen particular, has de ir derechamente a adquirir una virtud determinada o arrancar el defecto que te domina. Y es en María, nuestra Madre, en quien encontraremos siempre paz y gozo para caminar hasta el Señor, pues nuestra andadura ha de ser alegre, como la de la Virgen, pero como la de ella, conociendo la experiencia del dolor, del cansancio del trabajo y del claroscuro de la fe. Marchemos de la mano de la Virgen María, la llena de gracia. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, le han colmado de dones. Han hecho una criatura perfecta. Es de nuestra raza y tiene por misión repartir solo cosas buenas, mas ella se nos ha convertido en vida, dulzura y esperanza nuestra. María, la Madre de Jesús, signo de consuelo y de esperanza segura, marcha por la tierra iluminando con su luz al pueblo de Dios peregrinante. Ella es nuestra Madre, es el camino, la senda, el atajo para llegar al Señor. María llenará de alegría nuestras labores, nuestras tinajas, nuestros andares. Así sea.